¿Qué pasa, fiera? Vamos a por el resumen de un nuevo libro. En este caso te traigo el libro de Solo una cosa, del autor Gary Keller. Es uno de mis libros preferidos. También creo que es de los que más te pueden ayudar a tener una verdadera productividad, que ya vamos a ver en el libro. Te va a ayudar, según dice el propio libro, a ordenar tu mente y tus prioridades, a optimizar tus resultados en poco tiempo, marcarte metas y cumplirlas, reducir el estrés y las preocupaciones, sentirte vital y seguro de ti mismo, diferenciar lo importante de lo secundario. Así que vamos con el resumen. Este resumen lo voy a dividir en dos partes. Esa va a ser la primera parte y la segunda parte será en el siguiente vídeo. Así que bueno, te recomiendo que te suscribas al canal para no perderte ningún resumen de libros. Y también comenzamos ahora a emitirlos a través de formato podcast. O sea que vas a poder escuchar los resúmenes de libros también en podcast, en Spotify, en iVoox, en tu plataforma de podcast. Así que bueno, espero que te gusten. Y vamos con el resumen de este libro. Antes de nada te recuerdo que si quieres aprender el superpoder, adquirir el superpoder de leerte libros en menos de una hora, al igual que hago yo, y obtener más información y retener más información que cuando me los leía de la manera tradicional, te recuerdo que puedes tener más información sobre el evento de Lector Feroz. Puedes hacer el evento de 3 días, es un evento intensivo. No es fácil llegar al nivel de leerse libros en menos de una hora, pero que merece muchísimo la pena. Es una inversión tanto de dinero como de tiempo extraordinaria. Y que te ayudará, pues eso, a si eres una persona que eres opositor o estudiante, pues a mejorar la concentración, a mejorar mucho más tu potencial y al final pues tener mucha ventaja. Y si eres una persona en general que te gusta formarte, pues a poder devorarte libros como hago yo y formarte en el campo y ámbito que te dé la gana. Así que bueno, vamos allá con el resumen del libro. La primera parte del resumen vamos a centrarnos un poco en la importancia y el poder que tiene centrarnos en una única cosa, que es lo que nos comenta en el libro. Y también vamos a ver esas mentiras que nos hemos creído y que nos han llevado a que no seamos capaces de conseguir los resultados que nos gustaría. Así que vamos allá. Lo primero de todo, una frase que yo suelo repetir mucho cuando se produce la circunstancia y que porque me llamó mucho la atención y que es con la que comienza el libro, y que resume bastante bien la idea del libro. Bueno, lo resume bastante bien el título, pero una frase que lo resume muy bien es: quien persigue 2 conejos se queda sin ninguno. Que bueno, lo puedes extrapolar a cualquier campo de la vida que te dé la gana, pero como es así un poco así graciosilla, pues me parece una muy buena frase para resumir, ¿vale? Y nos dice, el autor nos empieza diciendo la importancia de centrarnos en una única cosa y nos hace una comparativa con fichas de dominó. Y nos dice que una ficha de dominó pequeña pues no puede empujar una que sea muy grande, es decir, no puede derribar típica columna de fichas de dominó, pues una pequeña no puede derribar una muy grande, pero que si se van sumando una ficha tras otra, una ficha sí que es capaz de derribar otra ficha que es tan solo, que es un 50% mayor que la anterior. Entonces, nos plantea la opción, la idea de que si se llegasen a poner, esto se llegó a hacer con 10 fichas de dominó, pero si se siguiese planteando el colocar fichas, pues una primera ficha de 5 centímetros sería capaz de ir derribando fichas hasta llegar a la ficha número 18, que la ficha número 18 tendría una altura igual que la Torre Pisa, para que te hagas una idea. Empezando con una ficha de 5 centímetros, empujándola. El resto haría lo siguiente. La ficha número 31 tendría la altura de 1 kilómetro más alta que el Monte Everest. Y la ficha número 57 tendría la misma altura que la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Y básicamente esta metáfora, esta comparación, nos ayuda a hacernos ver que si poco a poco vamos derribando una ficha, si nos centramos en derribar la siguiente ficha, pues aunque empecemos con una ficha muy pequeñita, pues somos capaces de llegar a derribar una ficha muy grande. Es decir, somos capaces de llegar a conseguir resultados extraordinarios con pequeñas acciones del día a día y si estamos derribando la ficha adecuada, que es lo que se centra el libro, ¿no? Si estamos haciendo esa única cosa que nos lleva a donde queremos. Nos dice entonces que tenemos que tratar de priorizar. El libro nos habla muchísimo de priorizar, va obviamente de priorizar y de encontrar esa una única cosa para conseguir resultados extraordinarios. Y nos van citando diferentes frases, al igual que la del conejo. Te cito ahora otra que mencionan que me gustan mucho y son frases para reflexionar, ¿no? Para ver si lo estás aplicando. Solo avanzan en este mundo aquellos que se centran en una
única cosa a la vez. Y nos pone ejemplo de diferentes empresas, diferentes empresas que lo han hecho bastante bien, ¿no? Y cómo pues ellos se han centrado en una única cosa a la vez. Pues nos habla de Starbucks. Si te hablo de Starbucks, perfectamente te viene a la cabeza en qué se han centrado, ¿no? Pues en los cafés. Pues Starbucks, cafés. Se centraron en cafés y no se han centrado en sacar un montón de productos. Google, pues ¿en qué se ha centrado? Pues se ha centrado en ser muy bueno en el tema de las búsquedas, por ejemplo. Y Apple también te pone el mismo ejemplo de Apple. Apple dice que desde 1998 hasta el 2012 su principal foco estuvo en los Mac, en los Macintosh, en los ordenadores. Y que luego sí que es verdad que fue centrándose y salió iTunes, iPod, iPhone, etcétera, ¿no? Diferentes cosas. Pero como que primero ponía el foco en una única cosa, el Mac lo reventó y que luego pues ha ido transicionando ese foco a otras cosas, ¿no? Produciendo incluso el efecto halo, pues transicionando ese poderío, pues ya se sabía que era muy bueno en los ordenadores Mac, a los siguientes productos. Que de ahí en paquete, bueno, yo que soy bastante fan de Steve Jobs, de Apple, me parece una empresa muy chula. Una vez que se fue en uno de los fases de Apple en las que Steve Jobs dejó la empresa, se le echó de su propia empresa, empezaron a querer sacar muchos productos diferentes. Entonces, a la vuelta de Steve Jobs, dijo, oye, no, vamos a quitar toda esta porquería que lo único que hace es ruido y vamos a centrarnos en las únicas cosas que de verdad son nuestra competencia y de verdad lo están petando, ¿no? Entonces, bueno, para que te hagas un poco una idea, que las grandes empresas utilizan lo de una única cosa, centrarse y poner el foco en una única cosa. Otra de las frases que nos menciona es: solo puede haber una cosa de máxima importancia. Muchas cosas pueden ser importantes, pero solo una es la más importante. Pues más de lo mismo, nos encanta ponernos mil historias para hacer, pero esta frase pues nos ayuda un poco a reflexionarnos y lo que estamos centrándonos es en cosas en la más importante. Y aquí menciona esta primera parte del libro que se centra en 6 mentiras, en las 6 mentiras que dice que están interponiéndose en el camino entre el éxito y nosotros, entre el éxito y tú. Y vamos a mencionarlas primero todas y luego te las voy desarrollando un poco. La primera es que todas las cosas importan por igual. La segunda es la multitarea. La tercera es llevar una vida disciplinada. La cuarta es la fuerza de voluntad. La quinta, llevar una vida equilibrada. Y la sexta, lo grande es malo. Y vamos a empezar con la primera mentira de las que se interponen entre el éxito y nosotros. Y es que todas las cosas importan por igual. Y esto, pues bueno, el autor dice que la igualdad no existe. Es decir, que todas las cosas no tienen el mismo valor, no tienen la misma importancia, ni mucho menos. Y nos dice diferentes consejos. Una de las cosas que nos dice es la parte de tratar de simplificar al máximo las cosas que tengamos que hacer. También aprender a decir que no, que esto también en cuanto a productividad es de las cosas más importantes muchas veces, saber decir que no a ciertas cosas. Nos habla, como no podía ser de otra manera en este libro, de la ley de Pareto, que si no la conoces, la ley de Pareto básicamente viene a decir que el 20% de acciones que realizamos nos da un 80% de resultados y que un 80% de acciones que realizamos en el día a día tan solo nos da un 20% de resultados. Nos dice, oye, céntrate en ese 20% de acciones que te está dando un 80% de resultados. Y la ley de Pareto se aplica a otros muchos campos de la vida, como por ejemplo puede ser la ropa que utilizas, para que te hagas una idea. El 20% de ropa que tienes en el armario te la pones un 80% de las veces. Y el 80% de zapatillas, de ropa, pues tan solo te la pones un 20% de las veces, ¿no? Para que sea quizá un ejemplo más gráfico y que realmente veas que funcionamos mucho con la ley de Pareto. Y este libro no se queda en la ley de Pareto. Te dice que lleves la ley de Pareto al límite. Es decir, que dentro de ese 20% que nos da el 80% de resultados, dices, oye, mira, vas a seguir buscando ese 20% de ese 20%. Y luego vas a dar de seguir buscando ese 20% de ese 20% de ese 20%. Y nos dice que la finalidad de esto es que te quedes con esa única cosa que es la que tienes que hacer y es la que realmente te está haciendo avanzar, ¿vale? Así que eso es una de las cosas que nos dice con esto. También, una cosa que me ha gustado mucho es la típica lista de tareas que nos hacemos, nos encanta hacer los checklists de hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer esto, ¿no? Y lo ponemos en la lista. Dice que hay muchos hay muchos como podría hacer esto, hoy podría hacer esto, hoy debería hacer esto, hoy podría hacer esto, hoy debería hacer esto. Y nos dice, vale, quita todos los podría hacer
y quédate solamente con los debería. Muchas veces pues nos quedamos con los podría hacer esto, porque es quizá lo que más nos apetece hacer, cosas que tenemos que hacer, pero que realmente deberíamos centrarnos en esos debería hacer eso, porque generalmente son los que sabes que son los que te llevan hacia donde quieres ir. Entonces, dice, oye, mira, quita todos los podría y céntrate en los debería. Que tampoco me gusta a mí la forma del vocabulario de, oye, debería hacer esto, tengo que hacer esto, porque es como tienes la obligación de hacer esto, y bajo mi punto de vista es como, oye, no, me apetece hacer esto, quiero hacer esto, pero bueno, para que cojas un poco la idea de podría hacer esto y debería hacer esto, para que lo tengas en cuenta. Lo digo porque si dices, quiero hacer esto, me apetece hacer esto, es como que lo haces de manera que lo estás disfrutando más, que no te están obligando, no tienes el deber, nadie te está obligando. Entonces, bueno, es como menos, no sé, un lenguaje que te ayuda a llevarlo mejor quizá, ¿no? Pero bueno, eso es aparte, eso es cosa mía, que lo acabo de añadir. Vale, pues nos dice esas cosas. Luego, la siguiente mentira, la mentira número 2, la multitarea. Que muchas veces pensamos que cuando hacemos más cosas a la vez, pues vamos a ser más productivos. O aunque no pensemos que haciendo más cosas a la vez, pues en muchísimas tareas de nuestro día a día, constantemente estamos intentando hacer multitarea, porque nos ponemos a hacer algo y enseguida nos surge una distracción de tenemos que hacer otra cosa, nos distraen y entonces empezamos a hacer esto, volvemos a esto. Nos dice que las distracciones son normales, es decir, que no te agobies, no te sientas mal si te distraes, que es algo normal, pero que es una pérdida de tiempo total y es una pérdida de eficacia totalmente, ¿vale? Dice que hacer dos cosas a la vez es no hacer ninguna, básicamente. Y que esto va a hacer que tengamos peores resultados, que perdamos mucho más tiempo entre tareas. Es decir, lo que nos recomienda es decir, oye, mira, tienes un tiempo determinado, imagínate que tienes una hora para hacer una única tarea. Pues oye, mira, es una única tarea que tienes que hacer en esa hora o en ese tiempo. O céntrate en hacer esa tarea, solamente esa tarea. Hasta que no la termines no puedes hacer otra cosa. Y nos dice que lo que nos suele ocurrir es que dedicamos tiempo a hacer esa tarea principal, pero en mitad hay una distracción, lo cual nos hace perder el foco y nos hace perder mucho tiempo. Perdemos bastante energía otra vez en reconducir el foco a esa tarea principal, luego otra distracción, y al final ocurre o que la tarea principal, que era la importante, era esa única cosa, no la hemos completado, o que hemos terminado muchísimo más tiempo y hemos empleado muchísima más energía para hacer lo que realmente nos iba a ayudar, ¿vale? O sea que esta sería la segunda mentira, la multitarea. Dice que no existe el multitasking. La tercera mentira, llevar una vida disciplinada. Y aquí nos pone un ejemplo que a mí me gusta mucho porque todos los ejemplos que sea relacionados con deportistas pues están muy bien. Y es el ejemplo de Michael Phelps. Que básicamente lo que nos viene a decir este ejemplo es un poco su vida. Su vida. Y lo que nos dice de su vida es que Michael Phelps es una persona que tenía TDAH, es decir, que tenía trastorno de la atención, ¿no? Déficit de la atención. Y que durante su infancia pues le dio muchos problemas. Y como todo el mundo conocerá, Michael Phelps fue una persona muy exitosa a nivel de triunfos deportivos, ¿no? A nivel de natación. Ha conseguido muchísimos títulos, muchísimas medallas olímpicas y pues básicamente es un fuera de serie, por así decirlo. Y viene a decir que Michael Phelps lo que hizo fue canalizar esa atención y esa disciplina en una única cosa. Es decir, en muchas facetas pues se distraía mucho, pero con la natación fue capaz de centrarse solamente en la natación. Entonces toda la disciplina que podía tener pues iba dirigida hacia la natación. Y entonces, bueno, le dio muchísima caña, se centró mucho en darle caña a la natación. Todos los días nadaba 6 horas. Él dijo, oye, mira, si además de nadar de lunes a sábado, nado los domingos, estoy ganándole 51 días al año a mis contrincantes. Pero bueno, ya se ve que fue una persona que puso mucho foco. Y nos dice que no tenemos que tratar de ser personas disciplinadas, sino que tenemos que tratar de ser personas con buenos hábitos, con hábitos potentes, ¿vale? Porque nos habla un poco del tema de los hábitos. Que nos dice que un nuevo hábito se suele tardar, nos ha estipulado que se tarda 66 días, algo que yo es algo que ya había escuchado en varios libros. Está el mito, ¿no? De en 21 días consigues un nuevo hábito. Y creo que es algo bastante irreal. En 21 días puede ser un hábito súper sencillo, porque si no es muy complicado que de verdad lo integres. Y lo de 66 días yo lo había escuchado bastantes veces. Pero me ha gustado que habla de que, bueno, que va en una franja desde 15 días hasta 254 días para instaurar un nuevo hábito. Que yo justo el tema de hábitos, pues me gusta mucho ese tema y hablo mucho y porque ayuda a personas que quieren ponerse en forma a perder peso y considero que es fundamental.
Y creo que es un poco más profundo que en tantos días haciendo algo acabas adquiriendo un hábito. Pero bueno, eso va para otro libro, para otro tema. Entonces, bueno, está guay porque es un rango muy grande, ¿no? Y al final son bastantes días, donde nos dice que no tenemos que ser personas disciplinadas, sino personas con hábitos potentes. Como, oye, que la disciplina es temporal, no puedes estar siempre viviendo de la disciplina y que hay que vivir pues, de los hábitos. Y que dice que utilicemos la disciplina para esa primera fase en la que tienes que adquirir el hábito, para esos primeros días en los que tienes que repetir una conducta muchas veces, ¿no? Hasta que al final te es más fácil y lo automatizas. Entonces, que utilices la disciplina para adquirir esos hábitos. Y dices que te centres de un hábito en un hábito, que no quieras adquirir de repente 5 hábitos, porque no tienes tanta energía ni tanta disciplina. Entonces, poco a poco. Esa sería la siguiente mentira, lo de la vida disciplinada, ¿vale? Que te centres en construir hábitos. La siguiente mentira, la cuarta mentira, es que es la fuerza de voluntad está siempre disponible. Nos habla de la fuerza de voluntad, que es algo bastante importante en cuanto al tema de productividad, porque una comparativa que hacen es que la fuerza de voluntad es como una barrita de energía, como una pila, ¿no? Como la batería del móvil, que al inicio del día está cargada hasta el tope, pero según va pasando el día, según van pasando diferentes periodos, pues se va descargando. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la batería se va descargando? Pues que pues va a ser mucho más complicado que hagas lo que realmente deberías hacer y vas a ir mucho más a lo que podría hacer esto, o podrías ir, o vas haciendo cosas que te dan gratificación en el corto plazo, pero no son las que te dan recompensa en el largo plazo. Y te dice, ¿qué cosas ponen a prueba tu fuerza de voluntad? Y van poco a poco mermando la batería de la fuerza de voluntad. Pues dice, adquirir nuevos hábitos, filtrar distracciones, resistir tentaciones, contener impulsos, someterte a diferentes pruebas, hacer algo que no te guste, optar por recompensas a largo plazo en lugar de a corto plazo, pues todas esas cosas de nuestro día a día, nos dice que lo que va haciendo poco a poco es ir reduciendo tu barrita de energía. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere? Que, bueno, y te comenta diferentes estudios en los que se vio, pues un poco el poder y lo que, pues bueno, las acciones que se llevaban, y la única diferencia era si lo hacías a un inicio de jornada, a un inicio del día, o al final de jornada que estabas ya cansado, pues bueno, se veía como eran muy diferentes y los resultados cambiaban, ¿no? Y dice que lo que trates de hacer lo más importante, esa única tarea que nos proponemos hacer, que lo trates de hacer a primera hora del día. A primera hora del día, a primera hora de la tarde, cuando estás descansado después de una comida, después de un descanso, que ahí es cuando tienes más energía, más fuerza de voluntad y que te va a ser más fácil que hagas lo que realmente tienes que hacer, ¿vale? Entonces, que te organices el día, que te organices tu estructura de horarios para que lo más importante, lo que más te cueste, lo más importante, lo hagas al inicio y que dejes otras tareas que quizás no necesiten tanta fuerza de voluntad, bien sea porque te gusten más, bien sean porque sean más automatizadas y que tampoco requieran de mucho de tu atención. Pues que lo dejes para periodos en los que tienes menos energía y menos fuerza de voluntad. Vamos a por la quinta tarea, a por la quinta mentira que nos comenta, que es la de llevar una vida equilibrada. Que esto, bueno, lo explica de una manera un poco, bueno, pues tiene como su manera de ver la parte del equilibrio, porque en resumen sí que dice que tenemos que tener un equilibrio, pero lo ve de una manera diferente el equilibrio. Y nos dice que es que el equilibrio debemos perderlo en ciertos momentos de nuestro día a día, porque cuando priorizamos una única cosa, estamos realmente dándole una prioridad a una única cosa y poniendo todo el peso de la balanza en esa única cosa. Entonces estamos dejando de lado otras cosas. Entonces durante ese momento estamos, porque nos habla del término de tener contrapesos y tener equilibrio. El contrapeso pues sería eso, pues estamos poniendo todo el foco ahora mismo en esta tarea, en esta acción, en este campo del trabajo, y obviamente estamos descuidando pues la parte familiar, la parte personal, otros campos, ¿no? O otras tareas incluso del trabajo, porque estamos priorizando esto. Y a su vez nos dice que tenemos que tener, pues eso, un equilibrio, porque tenemos que darle ahora prioridad a algo del trabajo, luego prioridad a algo de la familia, a algo personal, para que de esta manera pues no tengamos vida, ¿no? Por así decirlo. Pero dice un poco eso, que para poder tener equilibrio tienes que poder priorizar en cada una de las áreas, porque no vas a poder abarcar todo. Entonces, al igual va un poco relacionado con la parte de antes de saber decir que no. Entonces, tratar de priorizar qué es lo importante en cada una de las áreas y centrarte en esa única cosa importante de cada área, para poder tener un equilibrio entre ambas. Pero habla un poco de eso, de contrapeso. Ahora me centro en esto y ahora me centro en esto otro. Y es la manera en la que considera que vamos a tener equilibrio y sobre todo que vamos a avanzar. Sería un poco como el multitasking, ¿no?
que hemos mencionado antes. Y la sexta mentira que nos comenta, que es la parte final ya del resumen, de esta primera parte del resumen, es la parte de lo grande es malo. Que muchas veces pensamos que, oye, pues no se debe actuar a lo grande, no se debe, pues eso, hacer cosas en grande, sino pues, de pensar en pequeño. Y bueno, aquí nos dice un poco la importancia de pensar en grande, de pensar diferente. Nos hace también referencia al famoso anuncio en su día de Think Different de Apple y de así. Como pues diferentes, nos pone ejemplos de diferentes grandes referencias del mundo que para llegar a hacer cosas diferentes y cambiar el mundo, pues han tenido que pensar de una manera diferente, han tenido que pensar de una manera muy grande, que podían cambiar el mundo, ¿no? Entonces nos dice que pensemos en grandes, que actúes con audacia, es decir, que oye, que te propongas eso, veas cómo otras personas han podido llegar ahí o cómo se puede llegar ahí, y luego pues lo que nos decía, como la ficha del dominó, empieza a desglosar tus acciones y vete buscando esa única cosa que día tras día te lleva ahí. Y nos dice que el pensamiento sin acción pues no va a ningún lado y que esos pensamientos, esa idea en grande con acción es la que consigue tener resultados. Así que bueno, para que no se alargue mucho más, esta va a ser la primera parte del resumen del libro de Solo una cosa, de Gary Keller. En la segunda parte traeré justamente las verdades. Si hemos hablado de las mentiras, pues ahora las verdades sobre lo que funciona a nivel de productividad, lo que te va a funcionar para que tengas una vida más productiva, para que consigas los resultados que estás buscando. Te recomiendo mucho que te quedes, que escuches esa parte, para que al final pues consigas ver esas herramientas prácticas que vas a poder implementar en tu día a día, que este libro la verdad que lo recomiendo mucho, es muy práctico y estoy seguro que te encanta el resumen de la segunda parte. Así que nada más, recuerda que en la descripción del vídeo y del podcast te dejo la información sobre el evento del lector feroz en 3 días. Escríbeme, rellena el formulario que encontrarás en la página para que me pueda poner en contacto contigo y para que te dé más información. Eso, si ves que te puede ayudar, estoy seguro de que sí, no dudes en ponerte en contacto conmigo, que te resolveré cualquier duda que puedas tener. También te recuerdo que mi Instagram es @DiegoValde, me puedes encontrar así en todas las redes sociales, que ahí pues también comparto un poco más de mi día a día, suelo compartir los timelapse mientras leo, etcétera, que seguro que también te interesa. Así que nada más, fiera, nos vemos en próximos resúmenes de libros, te mando un rugido muy fuerte. Hasta luego.